Bueno, contarles que con esta reunión que realizamos hoy comienzan los festejos de los 30 años de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. El año pasado conmemoramos los 30 años de la primera reunión que fue el germen de la creación de la Sociedad de Periodismo Médico en noviembre de 1992, y a partir de 1993 comenzamos a trabajar. Llevamos desde el 94 hacemos el curso de periodismo médico, que fue variando. Inicialmente era de 2 años, después de 1 año, después agregamos periodismo digital. Originariamente era exclusivamente radio, televisión y prensa escrita, y ahora agregamos redes sociales, así que vamos modificándolo de acuerdo a los momentos que se viven. Hoy, después de la disertante, vamos a entregar los diplomas a los egresados que pudieron asistir, porque estos cursos que son virtuales permiten que participe gente de todo el país, ¿no? Así que alguno no va a poder estar hoy presente. No voy a hacer historia de la sociedad, sino contarles lo que tenemos para este año. Este año vamos a participar, conmemorando los 30 años, en Expo Ortopedia. Eso es ahora en el mes de mayo, en Costa Salguero. Todos los años estamos invitados porque somos excelentes en difusión de esta exposición tan importante. Después, como actividades presenciales, la de hoy es el inicio de la conmemoración, porque tenemos para empezar el año nada menos que a Nora Bar para que nos dé la conferencia, así que empezamos excelentemente bien. Después, como reunión presencial, en septiembre tenemos el 90º Congreso Internacional de Periodismo Médico. Va a ser el primer miércoles de septiembre. Nosotros nos reunimos los primeros miércoles de 16 a 21. Es en forma híbrida, va a ser virtual y presencial, seguramente en esta misma sala. Y van a participar invitados extranjeros, están todos confirmados, porque salvo algún problema de salud en el último momento, y por supuesto profesionales locales. El tema muy amplio es la comunicación de salud, y tomado desde muy distintos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista religioso, va a haber un rabino y un sacerdote; desde el punto de vista de la medicina, diríamos, entre comillas, moderna, lo que se está utilizando ahora, la inteligencia artificial; desde la medicina tradicional, desde el deporte, desde el cine. Campanella va a estar dando la charla sobre los aspectos de la comunicación de salud a través del cine, y así invitados de primer orden, ¿no? Va a estar Calvo Roy, que es el presidente de la Academia de Periodismo Científico, hispanoamericana, desde España, hablándonos de periodismo europeo, y bueno, sería muy largo nombrar a todos los disertantes. Así que ellos están invitados, la entrada libre y gratuita, así que pueden hacerlo en forma presencial o en forma virtual. Y para fin de año hemos creado las jornadas Dr. Claudio Jain, en conmemoración del Dr. Jain, que falleció el año pasado. Lamentablemente nos deja un hueco muy importante en la sociedad, ha ocupado varias veces la presidencia. Así que pusimos esas jornadas con el nombre de él, y también creamos un premio especial. La sociedad entrega un premio en los congresos, un premio todos los años a tanto prensa escrita, radio, televisión y periodismo digital. El primero es el premio Alfonso Corso, el segundo es el doctor Héctor Bergier, y el premio decidimos entregarlo, ya lo entregamos el año pasado por primera vez. Esa es la comunicación de salud no tradicional. Y el año pasado decidimos por unanimidad entregárselo a Juan Cantafio, que hizo la exposición de las 250 tapas de revista acá en el subsuelo de la Asociación Médica relacionadas con salud. Y este año lo vamos a otorgar al Coro Polifónico de Ciegos, que nos va a cantar acá en la sociedad, porque creemos que están mostrando claramente una superación de su discapacidad, mostrándolo a través del canto, ¿no? Eso va a ser el primer miércoles de noviembre. Contarles del curso. El curso ya se ha iniciado, pero se puede inscribir por módulos, este año con el agregado de las redes sociales.
Vamos a la muestra que se hizo el año pasado, que fue muy importante, de 250 tapas de revistas relacionadas con salud. Quien la colocó es Juan Cantafio, que es el mayor coleccionista de revistas de Latinoamérica, tiene más de 600.000 ejemplares y ha hecho exposiciones en distintos lugares con otras temáticas. Y esta exposición de salud, continuando el festejo, vamos a presentarla en Catamarca hacia fin de abril, antes del fin del mes, perdón. En el mes de mayo la presentamos en el Museo Jusay. Se van a agregar a la muestra original, temas relacionados con diabetes, dado los trabajos que hizo el doctor Jusay. El Museo Jusay es la casa donde vivió el premio Nobel, ¿no? Muy interesante de visitarla, y ahí vamos a hacer la exposición. Y la tercera muestra, que va a ser una mega muestra que reúne todas las etapas expuestas, va a ser en la Fundación FESIC en el mes de septiembre. Así que están comunicados todos los festejos que vamos a realizar. Los primeros miércoles siempre realizamos una reunión de la sociedad entre abril y noviembre. Les conté las 3 presenciales, una son, la otra es la del Congreso en septiembre, y en noviembre en la jornada donde va a estar el coro polifónico de Sigo. Las restantes son virtuales, también es con entrada libre, así que ustedes pueden escribirnos, comunicarse con nosotros, lo publicamos igual en las redes sociales, la colección, y todas están relacionadas con el tema de salud y comunicación. Bueno, presentado esto, les voy a dejar ahora al profesor Roberto Borrone, quien ha tenido el gusto de haber armado esta reunión. Todo un placer de invitar nada más y nada menos a Nora Bar, con un tema tan importante como es el periodismo salud y su visión actual y su visión futura, ¿no? Así que, profesor Borrone. Buenas noches a todos. Para empezar, el agradecimiento al doctor Mario Bruno, presidente de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y a mis colegas de la comisión directiva por haber dado gustosos la autorización para esta invitación que nos honra a Nora Bar. Y por supuesto mi agradecimiento a la presencia de ustedes, aquí hay muchos amigos, muchos profesionales muy destacados en distintos ámbitos de la medicina, ¿no? Nora Bar. ¿Qué se puede decir de Nora? Nora es la figura fundamental del periodismo científico en Argentina, una pionera que generó justamente esa subespecialidad dentro del periodismo. Y uno, cuando recopila su currículum, dice, bueno, realmente merece ser leído, porque realmente es fantástico lo que ella ha ido logrando a través de los años, y ha generado una verdadera escuela de periodismo científico. Ella es periodista científica desde hace 4 décadas, en la que hizo gráfica, radio, televisión, es expresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico, y desde 2002 miembro de la Academia Nacional de Periodismo, donde ocupa el sillón Ada María Efren. Participó como disertante en congresos internacionales y fue invitada a dar talleres de periodismo científico en el país y en el extranjero. Dirigió la colección que es de Editorial Paidós, y desde hace más de 15 años conduce un programa radial semanal sobre ciencia, salud y tecnología, que este año se emite por el Destape Radio FM 103.3, que se titula Al infinito y más allá. Después de 4 décadas como editora de Ciencia y Salud del diario La Nación, ahí fue donde yo conocí a Nora, desde 2021 escribe en el medio web El Destape, también es columnista de Ciencia, Salud y Tecnología en el noticiero de la TV Pública y en el programa Médico de Familia, conducido por Jorge Tartaglioni en Canal 9. Además, desde hace más de un lustro, coordina los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Recibió numerosos premios y vamos a repasarlos porque realmente merece esta enumeración. El diploma al mérito de la Fundación CONEX en Comunicación, Periodismo Científico en los años 1997, 2007, 2017. Y en 2017 recibió el premio CONEX de platino en esta categoría. Además, el premio de la Ciencia, la Filosofía, otorgado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral y la John Templeton Foundation. El primer premio de la Fundación René Barón al periodismo científico, el premio a Periodismo y Salud otorgado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
El primer premio de la trayectoria otorgado por la Universidad de Buenos Aires en el 2011, al maestro con cariño otorgado por TEA a las escuelas de periodismo TEA en el 2002, el premio de la Fundación Luchemos por la Vida, el primer premio de periodismo científico de ADEPA y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el premio CESNI por su trayectoria en la comunicación de la ciencia en el 2015, el premio Brown Menéndez del ESPAC a la trayectoria de la divulgación científica, es la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, eso fue en 2012 y 2014. El primer premio INECO a la divulgación de las neurociencias en el 2017. En 2021, en octubre, fue distinguida con el premio Democracia otorgado por el Grupo Octubre por aportes realizados durante la pandemia. El 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, fue homenajeada junto a otras 14 profesionales de los medios por el colectivo Periodistas Argentinos. En noviembre de 2022 recibió el premio de la Fundación FES, junto con otros importantes personajes como Nelson Castro, Alberto Comillot y Ángela Gentile. Y además es autora de una serie de publicaciones, como en el 2008 Viceversa, 2014 De la probeta a los genes, Hormona de crecimiento, una epopeya científica argentina, en el 2016 Gente brillante, en el 2017 Neurociencias para presidentes, publicada por Siglo XXI, en el 2018 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, en el 2019 Rebelión en el laboratorio, vida de mujeres científicas. Bueno, en definitiva, en lo personal ha sido un lujo que me otorgó la vida conocer a Nora Barr. Ella fue un poco mi inspiradora y mi puerta de entrada en el Diario de la Nación, donde publico las columnas fundamentalmente sobre medicina y salud, de manera tal que todo mi agradecimiento a ella y además por haber aceptado rápidamente esta invitación. Nora, todo tuyo. Lo que voy a comentar un poco es el destilado de todo lo que uno va aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Así como la ciencia va cambiando frente a las nuevas evidencias, los nuevos consensos, uno también se va encontrando con nuevos retos, nuevos desafíos que hay que resolver en la comunicación de estas noticias de salud y de ciencia. Y también va cambiando un poco la práctica del periodismo, pero hay cosas que no cambian y son los pilares éticos, los pilares, digamos, de conducta que uno como periodista tiene que mantener, ¿no? Más allá de que cambien las formas. Esto de tratar de comunicar la ciencia no es algo nuevo, por supuesto, ¿no? Hace 400 años antes de Cristo ya Platón decía: el hombre que no pudiera discernir el 1, ni el 2, ni el 3, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o quien no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de la experiencia acerca de las revoluciones de la luna, el sol o los demás astros, sigue hablando así, dice, eso es propio, no es algo humano, es propio más bien de bestias porcinas. O sea, ya en ese entonces, hace los 1500 años, se consideraba que era vital, importantísimo para un ser humano, para llamarse humano, que tuviera nociones, ¿no?, de cómo funciona la naturaleza. Así que los periodistas científicos de estas épocas, después de 1850, 1860, que empezó Scientific American haciendo periodismo de divulgación para las personas legas, que no fuera para el círculo, para la comunidad de científicos, no es que inventamos nada, pero fuimos tratando de desarrollar formas de hacer llegar, de abrir las puertas de la ciencia, que en algún momento se consideró un lugar solo para iniciados, al resto de la sociedad. Avanzamos mucho, muy rápido, fast forward, y ya el diálogo concerniente a los dos principales sistemas del mundo
Galilei ubica en Venecia a 3 nobles, Albinati, Sagredo y Simplicio, ¿no? Y los hace discutir sobre los modelos del cosmos. No eran científicos, bueno, no existía la figura del científico profesional, pero hay también la idea de que las personas, entre comillas, comunes y corrientes, tienen derecho y tienen que saber qué es lo que está discutiendo la ciencia. Y si eso era importante en esos momentos, con el avance del conocimiento, con la enorme dependencia que tenemos hoy en la actualidad de la ciencia, de la tecnología, eso se hace por supuesto mucho más perentorio. Entonces parecería muy sencillo, hay que transmitir, hay que hacer llegar los conocimientos científicos, médicos a la población. Parecería fácil, ¿no es cierto? Como una cuestión de traducción nada más, algo que tomamos, digamos, del discurso académico con términos muy complicados, difíciles, lo traducimos a un lenguaje más sencillo y ya está. Pero no es tan fácil. Solo para mencionar uno de los problemas con que nos encontramos los periodistas científicos, que antes, cuando yo empecé a trabajar, uno iba a hablar con el médico o con la médica, con el investigador o la investigadora, y era como que iba a escuchar la verdad revelada, ¿no? Lo que dice esta persona que sabe mucho del tema, porque está estudiando ese tema desde hace años, entonces sabe mucho, es indiscutible. Sin embargo, como digo, con el correr de las décadas y con una práctica, digamos, con la formación de periodistas cada vez más profesionales, lo que fuimos viendo es que primero no era un oráculo, ni una pitonisa, el científico, ni la científica, ni el médico, ni la médica, que eran seres humanos que estaban sujetos a las mismas pasiones, virtudes y errores que el resto de los seres humanos, y así como hay héroes y villanos en la sociedad en general, también los hay en la comunidad científica. Esto que menciono acá, que Jean Puy, Diderich Stapel y Wu Su Guang fueron protagonistas de escándalos dentro de la ciencia. Uno, Jean Puy, bastante recientemente, hace un par de años antes de la pandemia, produjo la modificación genética embrionaria de 2 mellizas que luego se implantaron y llegaron a término en una mujer china, y después fue ipso facto y lo presentó en la reunión de modificación embrionaria que reunía 600 especialistas de todo el mundo, como que había hecho algo muy trascendente. Se generó un escándalo enorme. Él perdió la empresa que había fundado en China, perdió su puesto en la universidad, fue recluido en su departamento durante varios años, recién hace un par de meses que parece lo liberaron, y bueno, su conducta fue considerada no ética porque había un acuerdo mundial de que no se iba a modificar la línea germinal de los seres humanos. Hay un acuerdo hasta que no se sepa más sobre esta técnica, la famosa CRISPR, que permite editar genes de manera bastante sencilla si uno lo considera respecto de lo que se venía haciendo. Diderich Stapel era un psicólogo que hacía estudios de psicología social, una carrera maravillosa, era la figura brillante de la psicología social, hasta que un becario que trabajaba con él empezó a sospechar de que los números fueran siempre tan prolijos en sus papers, que siempre todo le diera tan bien, que todo resultaba tan redondito. Y cuando empezaron a tirar los hilos, empezó a ver que eran números fabricados. Bueno, también otra historia, otro escándalo que acaparó muchas páginas en los medios de comunicación, hubo notas en el New York Times, en la revista Wired, en distintas revistas, entrevistas donde él mismo decía que no sabía
qué le había pasado. Confesaba, bueno, perdió su carrera, pero quiero decir, se derrumbó de la cima de la ciencia, del prestigio del Olimpo científico al subsuelo. Y Woo-Sung Hwang, bueno, también cometió fraude. Después de haber publicado en las mejores revistas científicas, Science, Lancet, ¿no es cierto? Trabajaba en células madre y entonces, bueno, cuando uno ve estos episodios, claro, siempre los periodistas científicos, una de las virtudes que tenemos que ser escépticos, ¿no? Porque hay una frase que dice que los avances científicos siempre son sobrevalorados en el momento en que se realizan y subvalorados cuando ya pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, se tiende a sobrevalorarlos. Entonces, por supuesto, los investigadores, los médicos que realizan un avance consideran que están haciendo historia en el momento y a veces dan por sentado muchas cosas que luego no se cumplen. Y a veces dejan de percibir o no alcanzan a advertir el valor que van a tener sus descubrimientos, sus hallazgos, tal vez pasados 10, 15 o 20 años, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Pero, como digo, solemos ser escépticos por una cuestión de principio precautorio y especialmente en salud. No prometer más de lo que un avance o de un hallazgo permite prometer, porque hay que pensar que los periodistas, para nosotros, lo que ya está probado y recontraprobado es como una noticia antigua. Siempre tratamos de trabajar con lo más novedoso, pero lo más novedoso también es lo que está menos probado. Entonces hay que ir, digamos, ser muy cautelosos para no prometer más de lo que se pueda y no inducir a error a la persona que está enterándose de un avance y puede cifrar en eso una cantidad de esperanza, ¿no es cierto? Y esto lo vemos, para citar solo un ejemplo, las terapias con células madre, que se pusieron de moda en la primera década del siglo XXI. Todos los días había notas con terapias de células madres. Los padres y madres que tenían hijos con enfermedades desesperantes eran capaces de viajar a China, viajar a Alemania. Había colectas por los diarios para tratamientos con células madre para rehabilitar a personas que habían tenido traumas tremendos, que los habían dejado parapléjicos. Y bueno, todavía, si bien se va avanzando, el avance es lento, y todavía no hay, digamos, terapias que uno pueda considerar, salvo en áreas muy específicas, en las que son efectivas. Alguna vez, uno de los pioneros en el estudio de las células madre, que vino a Buenos Aires a un congreso, justamente a una reunión que se hizo en el Instituto del Eduard, George Daly, le hicimos una nota y Daly, me acuerdo que el título de la nota fue "Siempre se puede estar peor", porque él decía, muchas veces me vienen a ver madres y padres diciendo no importa lo que sea, porque mi hijo tiene una enfermedad tan desesperante que peor no va a estar. Y él decía, sí, siempre se puede estar peor. Entonces, no porque en la desesperación uno puede echar mano de cualquier fórmula, entre paréntesis, mágica. A veces las fórmulas mágicas las ofrecen los curanderos, pero a veces también se ofrecen fórmulas mágicas desde la comunidad académica. Entonces, hay ciertas formas de trabajar para tratar de disminuir esos errores al máximo, de las cuales vamos a hablar en mayor detalle dentro de unos minutos. Pero quiero decir, por ejemplo, el paper de Lancet de Andrew Wakefield, que fue tan famoso porque decía que las vacunas podían inducir autismo, etc. Bueno, se retractó, pero en 2010. Papers
publicados en las mejores revistas pueden retractarse. Lo vimos en la pandemia, lo vimos como si fuera una película acelerada, porque los papers se publicaban y se retractaban a lo mejor al mes o al mes y medio. Pero mientras tanto, si uno promete o induce a creer que eso que se está sugiriendo tiene validez ya comprobada y súper comprobada, puede hacer que las personas que lean estas noticias tomen decisiones equivocadas, ¿no? Las retractaciones fueron subiendo. A principios de los 2000 hubo solo 30 y en 2011 400. Este es un gráfico de Nature, ¿no? O sea, como periodistas cada vez tomamos con pinzas las promesas extraordinarias, con más pinzas las promesas extraordinarias, ¿no? Y a todo esto se le suma que el mundo de los medios ya no es lo que era antes, ¿no? Antes uno llegaba, cuando yo empecé a trabajar, parezco Matusalén, pero cambió mucho y el cambio cada vez más rápido. Uno llegaba al diario a las 3, 4 de la tarde para ir a la reunión de etapa, llegaba con una lista de temas, sus noticias que iba a poner en su sección, a lo mejor hacía las notas después del mediodía o esa misma mañana, ¿no es cierto? Y tenía desde las 4 hasta las 11 de la noche, que era cuando se cerraban las páginas, uno tenía que llevar la página diagramada a que se la firmaran para mandarla a la planta de impresión. Tenía todo ese espacio para trabajar, chequear, escribir, diagramar, agregarle el material gráfico. Por supuesto que muchos de los materiales ya los tenían más o menos preparados, a veces, porque a veces había que trabajar contra reloj cuando las noticias eran así, muy de último momento. Ahora todo eso cambió. Uno se levanta a la mañana y a las 7 de la mañana ya están las noticias volando, llegando desde todas partes del mundo por las redes sociales. Entonces, muchas veces uno tiene conocimiento de una noticia a las 7, por ejemplo, el premio Nobel se entrega a las 7 de la mañana de Buenos Aires. Bueno, inmediatamente todos los sitios online de los medios masivos y las redes sociales empiezan a difundir el nombre de los ganadores, los primeros datos. Digamos, uno va corriendo para escribir cuando escribe, ¿no? O para producir su nota, contra reloj para hacerlo lo más rápido posible. O sea, casi no hay tiempo para realizar todos los chequeos, las correcciones que hay que hacer, lo cual va complicando mucho más el asunto, ¿no? Y acá traigo un recorte del principio del siglo XX, cómo imaginaban el periodismo del futuro. Ellos decían, en los tiempos venideros, según dicen, se comunicarán las noticias por medio de enormes gramófonos y a la vez aparecerán representados los hechos en vistas cinematográficas. Un político que pronuncie un discurso podrá ser al mismo tiempo visto y oído por gentes lejanas en distintos puntos. Bueno, algo de razón tuvieron, porque es cierto que las noticias corren a una velocidad impresionante. Este gráfico se actualiza todo el tiempo, pero bueno, simplemente para dar una idea de lo que pasa, debe haber un gráfico así de 2020, 2021, 2022, una idea así muy rápida de lo que son las cifras, igual es lo mismo, ¿no? Miles de millones de mensajes por las distintas redes, por YouTube, o sea, estamos bombardeados y nadamos en un océano de información. Y lo peor de todo es que las noticias falsas, o sea, las que menos sustento tienen, son las que más circulan en los medios. Este es un estudio que hizo el diario Mail on Sunday.
ellos crearon una noticia falsa para ver qué pasaba. Y vieron que incluso seguía rebotando. Primero, por supuesto, tuvo más atención, pero siguió rebotando casi hasta un año después, seguía mandándose como si fuera una novedad. Y hay varios estudios que muestran que las noticias que más se retuitean y que más se reenvían por WhatsApp, por los distintos medios, son justamente las noticias falsas o las más rimbombantes, las que parecen, digamos, más llamativas, ¿no? Porque una de las cualidades de la noticia es que tiene que llamar la atención, si no, no es noticia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que ocurren en la comunicación de las noticias de ciencia o de salud? Este es un chiste de hace tiempo, pero siempre me gusta recordarlo, porque acá el humorista, a veces un chiste ilustra más que muchos tratados académicos. Él imaginó, dibujó, describió cómo es el circuito de la noticia científica, y dice: hay una investigación, ¿no es cierto?, donde muestra que A está correlacionado con B en un tal índice, ¿no?, dada C. Entonces, eso es lo que descubren los científicos, pero eso después lo agarra la Oficina de Relaciones Públicas de la universidad. Y entonces dice: último momento, los científicos encuentran una asociación potencial entre A y B. Pero eso después pasa a las agencias de noticias. En las agencias dice: los científicos dicen que A causa B. Pequeño cambio, pero ya se está desvirtuando qué es verdaderamente lo que encontraron, ¿no? Entonces después eso pasa a la internet y surgen todas esas locuraciones conspiranoicas, y dicen: los científicos nos quieren matar, siempre causa B todo el tiempo, y después buscan un testigo, porque para todo hay que tener un testigo, ¿no? Eso es fundamental. Y finalmente terminan en la abuelita, que es el destinatario, digamos, de esa noticia, que sería la persona común, la que uno idealmente quiere que se entere y que tenga esa información, que es su derecho, porque la información es un derecho para tomar decisiones informadas y para poder desarrollar un pensamiento crítico. Y la abuelita le dice al nieto: estoy usando este sombrero de papel para protegerme de A. O sea, ya se desvirtuó todo, ¿no? Eso es lo que puede pasar cuando no se trabaja correctamente con la noticia científica. Y ahí tenemos otro problema que ahora se ve, digamos, de forma candente. La imitación del lenguaje científico otorga credibilidad. Todos los, digamos, pseudocientíficos o quienes quieren arrogarse cierta autoridad utilizan ese lenguaje lleno de formulismos que usan los científicos. Y entonces nosotros a veces hacemos chistes entre colegas o con gente que está cercana a estas cosas, porque decimos: lo descubrieron un grupo de la Universidad de Minnesota, descubrió que, y después de eso puede venir cualquier cosa. Por ejemplo, que el país donde hay más premios Nobel es Suiza, porque es el país donde se hace más chocolate. Esto que les estoy contando no lo estoy inventando. O sea, hace años, 5 o 6 años, llegó a nuestra redacción un cable que decía eso: se descubrió que los países donde se come más chocolate son los que tienen premios Nobel, más premios Nobel. Y bueno, y eso muchas veces, cuando no hay un filtro, esto es algo banal, ¿no es cierto? Porque a nadie vamos a perjudicar a nosotros mismos solamente si decimos que los países donde se come más chocolate son los que tienen más premios Nobel. Pero hay otras
materias, y especialmente en los temas de salud, donde ya deja de ser banal una información desvirtuada, ¿no? Por ejemplo, y para citar solo un ejemplo, durante la pandemia, cuando una conductora de televisión tomó frente a cámara, dijo que tomaba hidroxicloroquina, como que a mí no me importa nada, y yo la tomo y tampoco me doy la vacuna. Bueno, eso induce a un montón de gente que cree que los que están ocupando un espacio en los medios públicos son los que saben, a tomar decisiones que pueden ser, y acá no estamos exagerando, que pueden ser mortales. Pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando uno dice no te vacunes en medio de una pandemia que produjo 130.000 muertos solo acá en el país, bueno, está de alguna manera induciendo a tomar decisiones que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las palabras, digamos, que está en el candelero y que se puso de moda es la posverdad, ¿no? La posverdad como esta información que parece verdad, pero apunta a los sentimientos, no tiene nada de verdadero, no se asienta en evidencias objetivas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un tema clásico es: los extranjeros vienen a robarnos los órganos de trasplante, y entonces había quienes decían que el 40% de los trasplantados del Ipucay son extranjeros, que se queden en sus países. Y claro, dicho así, con un número, con un porcentaje, mucha gente puede decir, ¿será así? No dice, paremos un poco, vayamos a ver cuántos son los trasplantados, cuántos son extranjeros. Entonces aquí, justamente, alguien que trataba de poner las cosas en claro, Daniel Steiner, que es un sociólogo, doctor en sociología, ponía justamente cuáles eran las las nacionalidades de las personas que habían recibido un trasplante de la Argentina. Y esa cifra era inferior al 3%. Pero claro, cuando uno no está avisado, puede caer en esa trampa, ¿no? Como decía, el lenguaje así, aparentemente científico, es como que suena válido, suena creíble. La NASA, bueno, si lo dice la NASA, dice que descubrió la forma de terminar con los ronquidos. ¿Y quién le va a discutir a la NASA, no es cierto? ¿Qué era? Había que comer ananá. En fin. Después, revistas científicas un poco más serias tuvieron que salir a desmentir que hubiera habido un trasplante de cabeza o de cuerpo, no sabemos, ¿no? Porque uno puede decir que se había trasplantado, pero quiero decir, se difunden tan rápido, con esta velocidad a la que nos llegan las noticias, que realmente es pasmoso, ¿no? Nosotros pensamos, los colegas que practicamos esta especialidad del periodismo, que también podemos ayudar a ejercer el pensamiento crítico para orientarnos en este océano de informaciones que son verdaderamente confusas, ¿no? Necesitamos una nueva alfabetización. No basta solamente con aprender a leer, hay que aprender a decodificar, a saber, a preguntar quién dice esto. ¿Puede ser o puede lo contrario ser cierto? Ese es un ejercicio que los periodistas científicos practicamos constantemente, pero que ahora es necesario también que lo practique el público general, ¿no? Hay varios científicos, autores, que dan algunos tips para justamente evaluar una noticia científica, porque uno lo primero que tiene que hacer cuando ve algo es, bueno, decir, parar la pelota y decir que esto puede ser. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? O sea, conocer el desarrollo y el diseño de los trabajos
Si la respuesta a esta última pregunta, es probable que esté equivocado, es sí, bueno, buscar otra fuente. Por eso los periodistas científicos es de buena práctica nunca, digamos, cuando estamos hablando de avances, de nuevos conocimientos, manejarnos solamente con una fuente cuando hicieron el trabajo. Es de buena práctica consultar a referís, digamos, no solo referís, pero hacer a otras personas de la misma especialidad, de la misma disciplina, para consultarles si esto que nos dicen, que demostraron, puede ser, o si puede haber algún error, tal vez en ese trabajo, ¿no? Les voy a contar una pequeña anécdota. Una vez nos llamaron a las 4 de la tarde para decirnos, en un hospital muy renombrado, tengo miles de esas, pero les cuento una. En un hospital muy renombrado encontraron un método para prolongar la sobrevida por el cáncer de colon. Duplicarla. ¡Oh, qué bárbaro! Eso para ponerlo en tabla, ¿no es cierto? Ahora fuimos a ver la letra chica. El experimento se había hecho solamente en ratones, en 12 ratones. Duplicar era, no me acuerdo si era cáncer de colon o de pulmón, pero creo que era de pulmón, porque la sobrevida era muy baja de ese tumor. Supongamos, por decir algo, 2 semanas, 4 semanas. Duplicarla, bueno, 8 semanas. La verdad es que cuando uno dice duplicar, sí, si son 5 años y pasa 10, es algo significativo. Pero si son apenas semanas, entonces una cosa son los números relativos y otra los números absolutos. Hay que conocer los dos. Entonces, como fue tan rápido y ya nos querían mandar la infografía hecha y todo, dijimos, no, vamos a consultar. Consultamos con 3 investigadores, una investigadora del Instituto Rojo, porque cáncer, un investigador argentino que estaba trabajando en cáncer en Nueva York y otro investigador de otro instituto del CONICET. Los 3 nos dijeron, primero, ese trabajo no tiene citas, tiene una autocita y alguna otra. Segundo, en ratones es muy distinto si uno le inserta un tumor a un ratón o si ese tumor lo genera el propio organismo. No se puede saltar. A mí una vez un investigador israelí me dijo, pero ¿cómo quieren que algo que ocurre y que verificamos en un organismo de 70 gramos se reproduzca igual en una persona de 70 kilos? Hay un salto ahí, lógico. Entonces, no podemos extrapolar así sin más como que no va a cambiar nada. Es diferente la fisiología, aunque tiene muchos puntos de contacto, porque es un mamífero, pero una cosa es un ratón y otra cosa es un ser humano. Entonces, siendo el ratón, es preliminar. Bueno, muchas veces cuando uno no está atento, se tienta mucho con estas cosas que parecen tan prometedoras, ¿no? Como les decía, lo primero para un periodista que trabaja en estas lides es evaluar lo que llega, porque nos llegan enormidad de información, cada vez más, y lo primero que hay que hacer es un poco despejar la paja del trigo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos una noticia para saber si merece publicarse? Bueno, estos son unos consejos que incluye Cornelia Dean, que fue directora del Science Times, o sea, del suplemento de ciencia del New York Times, en un libro que se llama How to Make Sense of Science. O sea, ella, con su experiencia de muchos años de ese suplemento que es fantástico, digamos, habla sobre lo que es el periodismo científico, etc. Y habla también sobre esto. Dice, el conflicto de interés es solo uno de los muchos factores que tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿quién me dice esto? ¿Tiene algún vínculo, algún conflicto de interés por el cual me puede pintar la noticia mejor de lo que en realidad es?
se atribuye un descubrimiento? En condiciones de igualdad tenemos que dar prioridad a los expertos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los expertos? A veces es difícil decidir. En la pandemia vimos que hubo matemáticos que decían que la pandemia se terminaba en 60 días, hubo premios Nobel que decían, sin evidencia de ningún tipo, que el virus lo habían generado en un laboratorio, cosa que es algo que sigue discutiéndose, pero hasta ahora nadie aportó una evidencia. Es difícil decidir quiénes son los expertos. Se pueden tomar en cuenta el número de citas, las credenciales, la pertenencia profesional. Por supuesto que si es presidente de una sociedad médico-científica, para nosotros tiene una jerarquía que hará que le otorguemos más credibilidad a lo que nos está diciendo, pero siempre estamos en un guardia, y más en una situación tan desusada y tan anormal como fue la pandemia, porque esa velocidad que hacía que los trabajos de investigación ni siquiera llegaran a las revistas, llegaban a los repositorios y ya se difundían. Bueno, hay que tener mucha cautela para poder decidir o considerar que eso merece darse a conocer al público general, ¿no? Y ella dice con Miriam Lin, cuidado con aquellos que afirman luchar contra todo el sistema científico o que son el blanco de conspiraciones para quitarles el reconocimiento que merecen. Hay muchos de esos que dicen, yo tengo la verdad revelada, yo sé, todos los demás no saben, esto es así y va en contra. Nosotros, cuando a mí llega alguien y me dice, no, yo descubrí algo, pero soy el único que lo tiene, siempre le digo, mire, le aconsejo que vaya a un congreso científico y lo presente frente a sus colegas. Porque nosotros somos periodistas. No podemos juzgar si algo que va en contra de los consensos generales es correcto o no. A lo mejor hizo el gran hallazgo, ¿no? Pero no somos nosotros quienes tenemos que juzgarlo eso. Bueno, como les decía, hasta hay una cuenta que se llama Just Say Inmates, porque abunda entre las noticias que se dan en los diarios, investigaciones que se hacen en tumores, en ratones, y se toman como si ya estuviera demostrado en humanos, ¿no es cierto? Este fue uno de ellos, de 1998, cuando se ocupó incluso la tapa del New York Times, diciendo que había una droga que evitaba la angiogénesis, ¿no? La creación de vasos sanguíneos en el tumor, y eso los ahogaba los tumores, y prácticamente uno pensaba que habían encontrado la cura del cáncer, ¿no? De hecho, un premio Nobel, nada menos que James Watson, cuando le preguntaron qué opinaba de esta noticia, dijo, el cáncer va a estar erradicado en 3 años. Sin embargo, cuando le preguntaron al científico que había trabajado en esto, Rudolf Folkman, dijo, esto es una buena noticia, le preguntaron, y si usted es ratón, sí, contestó. Fíjense cómo empieza la noticia. En 1 año, si todo va bien, el primer paciente de cáncer va a ser inyectado con 2 nuevas drogas que pueden erradicar cualquier tipo de cáncer y sin efectos adversos. ¿Qué puede pensar una persona? Bueno, ya estamos, ¿no? Sin embargo, no fue así, todos lo sabemos. En realidad el cáncer tiene, como dice Siddhartha Mukherjee, es el emperador de todos los males, siempre tiene un truco que saca de la galera, ¿no? Entonces los periodistas además tenemos que cuidarnos de lo que no sabemos, que no sabemos. O sea, ya es grave
que no sepamos algo, pero encima es peor ignorar que somos ignorantes sobre algo, ¿no? Eso se llama el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos, más creemos saber. Y eso se publicó en 1999, un trabajo acerca de eso, ¿no? Dice las dificultades de reconocer la propia incompetencia. Es algo que es otro de los desafíos en periodismo científico, cuando muchas veces especialistas, a veces especialistas de gran renombre en un campo, se ponen a pontificar sobre otra área de la ciencia o de la medicina, de la que son totalmente, digamos, no saben más que un estudiante, ¿no? Porque se han dedicado toda su carrera a otros temas. Carl Sagan, que fue el maestro de todos nosotros, así a la distancia, ojalá hubiéramos podido tener clase directa con él, ¿no? Dice que él una vez escribió que tenía un kit de detección de tonterías, ¿no? De qué cosas uno puede detectar y que hay que evitar en la práctica del periodismo científico. Siempre que sea posible, aconsejaba, debe existir confirmación independiente de los hechos. O sea, otras fuentes que sean independientes, que no estén involucradas en los experimentos y que tengan cierta distancia. Porque ¿qué nos va a decir alguien que trabajó años de años en algo? Que lo que hizo y publicó encima en una revista está mal. No, es difícil. O sea, lo va a defender con uñas y dientes, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la fuente independiente lo corrobora, al contrario, dice esto es fabuloso, pero a veces no. Y eso puede pasar incluso con las instituciones más prestigiosas. Una vez yo estaba de viaje y me escribió un físico argentino de máximo nivel que trabaja en Estados Unidos y me dijo, ojo que el lunes va a haber un notición. Y yo estaba, como digo, estaba de viaje por trabajo, pero dije, esto no me lo puedo perder. Entonces, me puse a averiguar y efectivamente, la Universidad de Harvard iba a dar a conocer que su experimento BICEP, se llamaba, con un observatorio en el Polo Sur, había detectado por primera vez ondas gravitacionales. Lo entrevisté a este físico, entrevisté a todos los demás, a varios argentinos, reporté sobre este experimento. Fue una noticia que se dio en todos los diarios del mundo. 3 o 4 días más tarde me llegó un mail del mismo investigador. Me dice, uy, disculpas. Un estudiante mío, de él, trabajando sobre estos resultados, encontró que son erróneos. Era un experimento no publicado en revista con referato, pero claro, estaba el sello de Harvard detrás. Todos los días del mundo lo vieron, todos los días del mundo tuvieron que volver atrás. Había error en las ecuaciones complejísimas que fundamentaban esa primera detección. La primera detección se hizo después, más tarde, y bueno, mereció un Nobel, ¿no? Para el equipo de como 1000 investigadores. Pero quiero decir, nadie está a salvo de cometer errores, y más si tienen que ver con trabajos muy complejos, ¿no? Después, otro consejo que daba Carl Sagan es fomentar el debate sustantivo acerca de la evidencia con participantes enterados provenientes de todos los puntos de vista. Esto debo decir que los periodistas que trabajamos durante la pandemia, de lunes a lunes, como los médicos, lo hicimos mucho, o sea, tuvimos mucho intercambio entre nosotros y consultamos con muchos especialistas de distintas instituciones, de distintos equipos, antes de dar las noticias, porque eran tan rápido el flujo de información y había habido tantos pasos en falso
que bueno, había que chequear y rechecar lo máximo posible, y además había distintas opiniones sobre una cantidad de temas, desde las estrategias sanitarias hasta el valor de las vacunas y tal vacuna era o no efectiva, si se podía decir que era segura. Bueno, realmente íbamos caminando sobre hielo muy finito y había que tomar todos los recaudos posibles. Otro consejo de Sagan es: los argumentos de autoridad tienen poco peso. Las autoridades se han equivocado antes y volverán a hacerlo en el futuro. Tal vez la mejor manera de esto sea que en la ciencia no existen autoridades, a lo mucho hay expertos. Considera más de una hipótesis. Si hay algo que necesite explicarse, piensa en todas las diferentes formas en que podría ser explicado. Luego piensa en pruebas por las que podría refutar sistemáticamente cada una de las alternativas. Trata de no pegarte mucho a ninguna hipótesis solo porque es tuya. Es solo una estación en la búsqueda del conocimiento. Pregúntate por qué te gusta tu idea, compárala con otras. Ve si puedes hallar razones para rechazarla. Si tú no lo haces, otros lo harán. Si lo que sea que estás explicando tiene alguna unidad de medida, alguna cantidad numérica asociada, serás mucho más capaz de discriminar entre muchas hipótesis en pugna. Lo vago y cualitativo está abierto a muchas explicaciones. Si hay una cadena argumentativa, cada uno de los eslabones de la cadena debe funcionar, incluyendo la premisa. No basta con la mayoría. Y bueno, la navaja de Occam, ¿no?, que es una regla empírica que aconseja que cuando tengamos dos hipótesis que explican igualmente bien una información, siempre elijamos la más simple. Y dice algo muy importante: siempre pregúntate si la hipótesis puede ser, al menos en principio, falsa. Debes ser capaz de demostrar tus aserciones. Los escépticos inveterados deben de tener la oportunidad de seguir tus razonamientos, duplicar tus experimentos y ver si llegan al mismo resultado. Esto que es un poco los principios del pensamiento científico, son también los principios que guían a los periodistas que trabajamos en estos temas. Tenemos que ser tan críticos y tan rigurosos como los propios científicos. Algunas claves de la comunicación en salud: hay que ser precisos cuando se informa sobre resultados preliminares, in vitro o en animales. Ser especialmente cada una de estas, digamos, frases o premisas admite horas de discusión, ¿no? Ser especialmente meticuloso con las estadísticas y datos que pueden influir en las decisiones de salud o política pública. Fueron interminables las discusiones que hubo sobre las estadísticas, los números, porque claro, los números se pueden interpretar de muchas formas. Entonces, las discusiones que hubo entre estadísticos, especialistas en datos, en la pandemia, fueron realmente un curso acelerado para los periodistas científicos que seguíamos esos temas, ¿no? Porque, claro, rápidamente, a veces con las discusiones que se daban, nos dábamos cuenta que no se podían tomar así a la ligera algunas afirmaciones que estaban sostenidas por números. Muchos economistas, por ejemplo, se pusieron a opinar sobre los números de la pandemia y llegaban a conclusiones totalmente erradas, ¿no? Debemos darle a nuestra audiencia las herramientas para desarrollar el pensamiento crítico, entretejiendo en nuestras historias no solo el final, el resultado, o sea, la noticia que uno pone en el título, ¿no?, sino cómo se llegó a esa conclusión. Generalmente el título es la conclusión. Los chicos y los adolescentes argentinos obtienen 1/3 más o menos de sus calorías y de su dieta de los alimentos ultraprocesados. Fenómeno. Pero ¿cómo se llegó
a esa conclusión. Tenemos que contarlo. Cómo chequeamos nuestras fuentes y cómo llegamos a estas conclusiones que consideramos que son aceptablemente sólidas, ¿no? Ser muy cuidadosos en la elección de las palabras y evitar, como la peste, términos como cura milagrosa, y tampoco, por supuesto, ofrecer expectativas exageradas, ¿no? Otra de nuestras misiones, desde mi punto de vista, es algo, tenemos que, digamos, el periodismo científico, ¿no? O sea, cumple una función como tratar de cumplir con ese derecho a la información que tiene la población, que lo tiene con respecto a la política, a la economía, y también lo tiene con respecto a la salud y la ciencia. Pero tenemos que, de alguna manera, a través de nuestras notas, tratar de alfabetizar sobre el método científico, ¿no? Esto, por ejemplo, acá se aclara que es un avance promisorio, pero bueno, aún resta probarlo en personas. Pero, por ejemplo, las notas de nutrición y de otros temas, ¿no? Son realmente un terreno minado. O sea, la nutrición da para cualquier cosa, desde que comiendo palta y nueces nunca vamos a perder la memoria, hasta comer más arroz, hace bien. Bueno, yo acabo esta mañana de difundir un estudio que revisó 100 trabajos previos y que englobaban a 5 millones de personas, donde dicen que tomar moderadamente alcohol no ofrecería ningún beneficio, que va en contra justamente de lo que se difunde y parece que fuera el sentido común de la población, ¿no? Hasta el que no toma o la que no toma, tengo que tomar un vasito de alcohol todos los días porque es bueno, un poquito es bueno. Bueno, parece que no es nada bueno, ya lo venían diciendo, ¿no? Debo decir, pero realmente se difunden cosas que se naturalizan luego y están totalmente erradas. Esta cuenta en Twitter, como les decía, dice atención, aconseja eso, poner cuando se difunden mensajes en Twitter, atención, esta noticia es acerca de investigación en animales, no en personas, porque está tan difundido, y crearon una cuenta que se llama Just Say in Mice, o sea, por favor, digan que es en personas. Otra, digamos, ocasión de errores flagrantes es la famosa técnica de las 2 campanas, ¿no? Porque claro, hay que chequear y rechequear con personas que piensen distintas, pero no es lo mismo poner a una persona que tiene una vasta experiencia en el tema, que tiene medallas probadas en su especialidad, que es reconocida por sus colegas, con alguien que salió, como digo, agitando la bandera de una teoría propia y diciendo yo tengo la verdad, ¿no? Y otorgarles a ambos la misma jerarquía. Son cosas que pasan, por ejemplo, con el cambio climático o con los terraplanistas. De repente en un programa de alto rating llaman al que defiende que la Tierra es plana y dicen, bueno, y discutí con este que es un geólogo, qué sé yo, bueno, sí. Pareciera que ambos tienen el mismo peso, pero no es así, ¿no? Y esto puede darse en temas muy graves. Y un tema clásico es el de las vacunas. Alerta padres, decían en este programa, vacunas sí o vacunas no. Y entonces hablaba una persona que, digamos, forma parte del minúsculo grupo de personas que estudiaron en la universidad y están en contra de las vacunas, con un experto en vacunas. Y ambos les dan el mismo tiempo, ambos les dan... Pero para el público que mira, aparentemente es tan válido lo que propone uno como lo que propone el otro. Uno dice, no voy a dejar que a mi hijo le inserten patógenos
en el organismo y por más que el experto explique cómo actúan las vacunas, etc., ese otro argumento tan emocional puede convencer a mucha gente, ¿no? Bueno, de hecho, convence. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Hay 97 de cada 100 expertos consideran que los seres humanos estamos cambiando el cambio climático. Hay miles y miles y miles y miles de páginas con evidencia de que el clima se calentó más después cuando comenzó la época industrial que en millones de años previos. Y sin embargo, bueno, hay de repente 2 o 3 que dicen no, en realidad este es un proceso natural, aunque están todos los papers que muestran que aumentó más la temperatura en los últimos 50 años que en, como decía, en millones de años, pero bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se trata. No se puede dar el micrófono de la misma manera a las personas, digamos, que participan de amplios consensos, enormemente mayoritarios, a uno que otro que sostiene una tesis heterodoxa. Por eso nosotros decimos que la ciencia avanza sobre la base de evidencia objetiva, obtenida aplicando el método científico, que es muy riguroso, y sobre la base de consensos, ¿no? No basta que lo diga 1 o 2. Tiene que haber un consenso. Si la Sociedad Argentina de Pediatría indica a los pediatras que hay que vacunar con la vacuna monovalente, por ejemplo, para la gripe A, como ocurrió después de la pandemia de 2009, bueno, para nosotros eso es lo que vale. No uno u otro pediatra, por más prestigioso que sea, que dice, no, pero yo prefiero darle la bivalente. Bueno, preferirá darle la bivalente, pero nosotros desde los medios de comunicación nos tenemos que basar en los consensos científicos. Bueno, esto es como leer un paper científico que... Otro tema difícil en la comunicación de la ciencia y de la medicina y de los temas de salud es la percepción del riesgo. Es muy difícil comunicar el riesgo a todos, creo que a los médicos también y a los periodistas nos cuesta muchísimo, porque es difícil entenderlo. Cuando a uno le dicen, usted tiene un 60% de riesgo de tener cáncer de mama, ¿qué quiere decir eso? O sea, cuando Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía radical, porque se hizo un estudio genético y los médicos le dijeron que tenía 80% de riesgo de desarrollar. Exactamente, ¿qué quiere decir? Llegaron las mujeres en manada a los consultorios de los mastólogos y los mastólogos nos decían a los periodistas, nos pasamos años y años tratando de preservar las mamas de las mujeres que tienen cáncer y ahora por una carta de una actriz mundialmente famosa llegan todas y nos piden que les hagamos una mastectomía. Entonces es muy difícil, digamos, entender y transmitir qué quiere decir ese riesgo, ¿no? Y este chiste lo muestra muy bien. La señora va manejando, va tomando cerveza, va hablando por el celular y le dice al que está hablando con ella o la que está hablando, ¿escuchaste? Nos están dando trigo genéticamente modificado. Estoy muy preocupada y se están jugando con nuestra salud. Y sí, pero mientras probablemente en los próximos kilómetros se choque contra un auto, porque manejando de esa manera tiene mucha más probabilidad de chocar de que el trigo genéticamente modificado le haga algo, ¿no? Lo mismo, este chiste que me pareció muy ilustrativo, ¿no? Está el médico con el paciente, le dice, mire que los fumadores tienen un 50% de chance de morir de una enfermedad relacionada con el tabaquismo, Y el fumador dice, esto a mí no me va a pasar. Es como la gente que dice, yo no me voy a morir sana, de algo me tengo que morir. No, eso a mí no me pasa, ¿no? Y la misma situación le dice, las posibilidades de que gane la lotería
son de 1 en 80 millones. Y el que está ahí escuchando dice, alguna vez tendría de suerte. Bueno, ¿quién lo pensó? Alguna vez un amigo, un investigador me dijo, tengo un amigo físico, o sea, entiende de números, pero tiene miedo de volar, a pesar de que la aviación sabemos que es el modo de transporte de los más seguros, ¿no? Y entonces una vez le dijo, uy, mañana tengo que viajar a Santiago de Chile, menos mal que ayer se cayó un avión, así que las probabilidades de que se caiga el mío son menores. No, son las mismas, pero es algo, digamos, tan emocional. Entonces, no basta simplemente con decirle al público que tal dato está errado, mirá esta estadística, en realidad, a veces los números no convencen, ¿no? Hay que desarrollar un mensaje efectivo, lo que se llama un relato, algo que permita transmitir lo que nosotros queremos que se entienda, ¿no? Porque, como decía, el riesgo, la incertidumbre es una de las materias más difíciles para transmitir. Un investigador de Harvard y también la Organización Mundial de la Salud dicen que cuando estamos trabajando con temas que involucran riesgo, probabilidades, aconsejan utilizar la especulación responsable, no negar la incertidumbre, reconocerla, compartir de hecho los dilemas con nuestro público, aceptar que es lógico sentir temor y asegurarnos de comunicar la mejor evidencia disponible. No aterrorizar, pero tampoco ser displicentes acerca de riesgos latentes. Y para mí esto es lo más importante de todo, ser honestos acerca de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Como periodistas, eso es un punto fundamental. Siempre tenemos que ser honestos. Alguna vez, justamente durante la epidemia de gripe A, una bióloga me decía, menos mal que difundieron que esto es tremendo, porque yo le decía, pero ¿hasta qué punto esto es tan mortal, es letal, no es letal? Me dice, no, pero es mejor que la gente se asuste, así se cuida más. Bueno, depende, porque a veces la situación de pánico es como un poco un boomerang, ¿no? Y dice, si esto es tan tremendo, ya está, tiro la chancleta, dicho así en lenguaje llano, y listo. Entonces, no se trata de aterrorizar para que la gente haga algo. A veces justamente ese terror que se tiende hace que tomemos malas decisiones, ¿no? Tenemos que asegurarnos de entender la diferencia entre riesgos absolutos y relativos, ¿no? El 50% más de riesgo, como aquel trabajo sobre cáncer, puede no ser un problema si los números absolutos son muy pequeños, ¿no? Ser absolutamente claros acerca de la diferencia entre causa y asociación. Siempre preguntar a expertos independientes acerca de la calidad de la evidencia disponible. Y siempre tener en mente que el objetivo principal cuando se elige una noticia es el interés público, ¿no? Bueno, entonces, con todo esto nuevamente, por supuesto que no vamos a ser exhaustivos con todo lo que se presenta, porque son numerosísimos las distintas situaciones en las que hay que tomar decisiones cuando uno está trabajando con noticias, está presionado, rápido hay que darlas. Siempre mi experiencia personal es que es mejor perder una primicia antes de salir diciendo cualquier cosa, porque el único valor que tiene un periodista es la credibilidad. Preferible perder una primicia y no equivocarse, ¿no? La mayoría de las notas, historias, estos son los problemas, digamos, que uno palpa en las notas que se hacen, no contienen evidencia, sino resultados, hipótesis, se basan en la autoridad, muchas veces dudosa de sus fuentes, emplean erróneamente las dos campanas o publican investigaciones preliminares. Esto durante la pandemia
fue totalmente extendido, ¿no? Que no fueron replicadas por distintos grupos o que ni siquiera fueron publicadas en revistas científicas. De hecho, se consideró natural y lícito dar a conocer, era tal la premura, lo que se necesitaba, digamos, todo lo que se iba investigando sobre cómo se transmitía el virus, si se transmitía por aerosoles, no por aerosoles, y para hablar de autoridades, durante la pandemia, incluso la Organización Mundial de la Salud metió la pata con los modos de transmisión del virus, porque negó durante casi un año que el virus se transmitiera por aerosoles, y fue solo por la presión de un grupo de expertos en aerosoles y en ciencias de la atmósfera que, bueno, después tuvieron que reconocer que sí, que el virus se transmitía por aerosoles, que se mantenía en el aire varias horas. Ellos al principio decían que se transmitía por gotitas, las llamaban balísticas, que eran muy pesadas y entonces caían enseguida al suelo, y entonces no había problema, y resultó que era todo lo contrario, ¿no? Y estuvieron muchos meses sin admitirlo, después de que se hicieron estudios contundentes. Por ejemplo, José Luis Jiménez en Estados Unidos, un español que trabaja en Estados Unidos, hizo un estudio en un coro en el que había una sola persona infectada. Eran 60 los del coro. Se contagiaron 52. Porque fueron a un ensayo con las ventanas cerradas, cantando. Se contagió incluso una persona que estaba como a 6 metros detrás de la primera fila, porque claro, cantaron durante 3 horas, continuamente exhalando y respirando ese virus, y bueno, después vinieron muchos otros estudios, pero había realmente estudios innegables, y así todo, la Organización Mundial de la Salud tardó casi un año en reconocerlo, ¿no? Después tenemos que luchar contra las distorsiones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a encontrar patrones en muestras al azar. O sea, lo que parece intuitivo, si tomo mucha leche voy a estar más sano, o sea, hay cosas que parecen intuitivas y a veces la verdad es contraintuitiva, ¿no? Después, esa credibilidad en datos anecdóticos, que incluso a veces muchos investigadores, como le pasó a mi mamá, o le pasó a mi tía, o le pasó a mi vecina, nos va a pasar a todos, ¿no? Ver relaciones causales donde solo hay asociaciones. El sesgo hacia la evidencia positiva, lo que refuerza lo que ya creíamos. Y sobrevaloración de las propias capacidades y logros profesionales. Bueno, el capítulo de las estadísticas falaces es enorme. Nosotros, bueno, yo particularmente hice un pequeño curso de 6 clases con un estadístico de la Facultad de Ciencias Exactas que ofrecieron durante la pandemia tenía ya conocimiento de un poco de los probables errores estadísticos en los que uno puede caer, pero son numerosísimos. Y a veces personas entrenadas no se dan cuenta, ¿no? Por supuesto, la más conocida es el cherry picking, ¿no? Tomar solo los datos que nos convienen para demostrar una hipótesis. Está todo el tiempo eso. En fin, la cantidad de ejemplos sobre noticias rimbombantes que nunca, digamos, años después no se llevan a la práctica, son enormes, ¿no? Y hay también, así como hay muy buena ciencia, hay mala ciencia, ¿no? Porque hasta las revistas científicas ahora hacen marketing y les ponen títulos a sus comunicaciones para tratar de capturar la atención de los periodistas, ¿no? Y digamos, ¿a qué tiene que estar uno atento? A los titulares sensacionalistas, a resultados que surgen de una mala interpretación de los hechos, conflictos de interés. Bueno, en los casos de ensayos en seres humanos, cuando no hay estudio con placebo,
los resultados no son replicados, ¿no es cierto? La muestra es demasiado pequeña, lo que corresponde es, si me dicen, demostraron en personas esto, ¿y cuánto era por ejemplo, el otro día un estudio sobre memoria y actividad física? Me dicen, se hizo en tantas personas. Lo primero que uno tiene que preguntar es, ¿esta muestra es suficiente? Porque sabemos que para distintas investigaciones se requieren distintas cantidades de muestras. A lo mejor para probar una vacuna, miles, para probar otras cosas, menos. Pero bueno, cada investigación requiere, digamos, en el diseño hay que contemplar eso, y los periodistas y quienes trabajemos con temas de salud tenemos que tenerlo en cuenta. Esta es las reglas de la vida de un científico. Les dije que los periodistas científicos aprendemos mucho, ¿no?, de lo que es la tarea en la ciencia, ¿no? Entonces me parece que muchas de estas, que son consejos que le dan a un científico, también se aplican a los periodistas o a quienes hagamos comunicación en salud. Nunca dejar de aprender, hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? No tomar nada, no dar nada por sentado y cuestionar todo. Enseñarle a otros lo que uno sabe, analizar objetivamente, o lo más objetivamente posible. Tomar la iniciativa, hacer las preguntas difíciles muy rápido. O sea, cuando uno va a reportar una nota, bueno, ser incisivo, ¿no? Ser incisivo para realmente asegurarse de que lo que uno va a contar, primero lo entiende bien, merece contarse, y luego lo vamos a transmitir correctamente. Y la última es amar lo que haces o dedicarte a otra cosa. Siempre recuerden, dice Roger Highfield, periodista británico, siempre recuerden a quién representan, al lector. Nosotros no somos representantes ni de los científicos ni de los médicos, aunque tengamos grandes amigos y podamos, digamos, algunos nos venimos siguiendo desde hace muchos años, vemos toda su carrera, pero nuestra lealtad es siempre con el lector. Hay muchas caras de una historia y uno tiene que esforzarse por cubrirlas todas. Y bueno, esta es una frase clásica de Carl Sagan, que a mí me parece que es lo que le da sentido al trabajo de comunicar la ciencia, de comunicar en salud, ¿no? Dice Carl Sagan, en todo gobierno sobre la Tierra hay algún rastro de debilidad humana. Todo gobierno degenera si se confía solamente a los gobernantes. Y yo acá agregaría, si se confía solamente, el conocimiento se confía solamente a los científicos y a los médicos, ¿no? El conocimiento debe ser una construcción colectiva que tiene que tomar en cuenta también qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere, y más llegados a un punto en que muchas de las cosas que podemos hacer tal vez no vamos a querer hacerlas. La ciencia ya es tan poderosa, y la tecnología, que tal vez va a haber cosas sobre las que no vamos a querer avanzar. Así como no avanzamos sobre el uso bélico, aunque sabemos que las potencias lo tienen, de la energía nuclear, pero hubo un acuerdo. Sobre esto no podemos seguir avanzando porque desaparece la humanidad, ¿no? Y bueno, hay otros temas. Ahora se habla mucho sobre inteligencia artificial, sobre el chat GPT, etc. Pero hay otros temas también. Se estudia, tanto Estados Unidos como Europa lanzaron hace un par de años 2 enormes proyectos para estudiar el cerebro, hasta en sus más íntimos engranajes. Todos los conocimientos que surjan, muchos van a ser muy beneficiosos para la humanidad. De hecho, por ejemplo, ya están ensayando un mapa tridimensional de pacientes con epilepsia que necesitan operarse para poder detectar un mapa virtual, ¿no? Para poder detectar exactamente dónde están los focos epileptógenos. Pero a lo mejor algunos conocimientos que surjan de estos grandes proyectos no los vamos a querer aplicar. Por ejemplo, los que tienen que ver con
la psicología social o las neurociencias sociales. Sí, por ejemplo, se diseñan formas de manejar la opinión pública, porque se conocen los resortes de nuestras reacciones, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Ya se sabe muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se saben. Pero todo eso va a requerir una supervisión ética, porque se va a poder controlar tal vez la voluntad de las sociedades. Entonces, el pueblo es el único depositario seguro, pero para que exista seguridad debe cultivar el pensamiento. Si no podemos pensar por nosotros mismos, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Esto decía Carl Sagan hace muchos años. Y Charles Snow, que fue el gran científico que habló de las dos culturas, de la cultura humanística y de la cultura científica, dice: un científico tiene que ser neutral en su búsqueda de la verdad, pero no puede ser neutral en el uso que se le dé a esa verdad cuando la encuentre. Si usted sabe más que otras personas, también tiene más responsabilidad y no menos. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué estamos los periodistas científicos? Yo siempre digo que todos los noticieros, así como tienen periodistas de deporte, tienen periodistas de economía, tienen periodistas de política, uno, si prende la televisión entre las qué sé yo, las 5, 6, 7 de la tarde y las 11 de la noche, encuentra programas de política por todos lados, ¿no? Todos los noticieros deberían tener periodistas científicos formados para tratar la noticia científica, que tiene otras cualidades, otras realidades y que hay que conocer, de la misma manera que los periodistas deportivos conocen la historia de cada jugador, de cada club, de cada equipo, ¿no es cierto? Bueno, también debería haber, pero sin embargo se considera imprescindible que haya un meteorólogo o meteoróloga, que haya hasta astrólogo o astróloga, y no se considera necesario que haya periodistas científicos. La verdad, me parece lamentable, con la idea de que la gente no, entre comillas, no entiende. Bueno, para eso somos los periodistas, para poder comunicar la ciencia con sus complejidades de una manera que pueda comprenderse. Para eso usamos una cantidad de recursos, cuando escribimos, cuando hablamos, de metáforas, de giros del lenguaje, porque claro, nadie va a sentarse delante de la televisión para escuchar una clase académica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cumplir con las reglas del juego. Estamos trabajando con noticias. La noticia tiene que ser creíble, tiene que tener interés para un gran número de personas, tiene que ser algo novedoso, tiene que ser trascendente para la vida de las personas, ¿no es cierto? Y especialmente tiene que asombrar. La noticia tiene esa cualidad, el asombro. Pero nuestra tarea, pensamos nosotros, es importante, porque este tipo de periodismo informa, promueve el diálogo entre los investigadores y la sociedad, y a veces entre los propios investigadores, porque uno va, es como una abeja polinizadora, entonces va a consultar con un investigador o investigadora y después va a consultar con otro y pone en diálogo, así a distancia, a lo mejor sin que se vean, uno dice: pero dicen esto, ¿te parece confiable? Entonces el otro puede opinar: no, a mí me parece que de tal otra manera. Y entonces ocurre que a lo mejor ambas voces en la misma nota hace que los propios investigadores se pongan en diálogo y tengan en cuenta otras visiones sobre sus trabajos. Y también, practicado correctamente, el periodismo científico ayuda a cultivar el pensamiento crítico y a tomar decisiones informadas.
Si nosotros siempre insistimos en que no es lo mismo un trabajo en ratones que en seres humanos, que se necesita un número mínimo de individuos, digamos, de voluntarios para un estudio, que tiene que cumplir con ciertas normas. Bueno, todo eso de alguna manera debería enseñarlo la escuela, pero ya que la escuela no lo hace, se puede de alguna manera ir trasvasando los principios. Por supuesto que no van a ser, nuestro público no va a ser ni químico, ni laboratorista, ni intensivista, ni tampoco pediatra, ¿no es cierto? Pero por lo menos va a tener ciertos principios del pensamiento crítico, del pensamiento científico, como para poder dialogar con ese conocimiento, ¿no? Y realmente me parece que ayudamos a hacer una sociedad más crítica para tomar decisiones frente a enormes desafíos como los que se nos están planteando, para no hablar del cambio climático, pero hay muchos otros también. Y además el desafío cotidiano de saber si aplicarse una vacuna o no, si conviene tener un parto por cesárea o no, qué es lo que debemos, con qué debemos alimentar a nuestros hijos. Bueno, esas son preguntas muy cotidianas que forman parte también del menú de temas del periodismo científico y con el cual nosotros tenemos que vernosla todos los días. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación.